La chavalería, volvemos a la carga una vez más, ya con la tercera parte de los vídeos de Perú. Esta vez, cuando ya, habiendo visitado ya Machu Picchu, nos dirigimos a nuestras próximas ruinas, las de Choquequirao, que son un poco más agrestes. Para ello vamos a tener que volver a subir un puerto de 2 días, bajar a la aldea de Yanama y hacer todo el sendero que nos hará cruzar el río Blanco para llegar a Choquequirao. Esto que a priori sobre el mapa no parecía muy complicado, se nos complicó bastante. Pero bueno, ya lo iréis viendo y os iré contando cómo fue la cosa. Venga, aquí os dejo todo el tema. Salimos de Santa Teresa con la intención de subir a Choquequirao. El camino no estaba muy claro porque con mis investigaciones con Google Maps las ortofotos no acababan de decir si había realmente pista para llegar hasta la aldea de Yanama o tendríamos que coger sendero. Parecía que se había hecho una pista recientemente y que podríamos subir prácticamente montados hasta Yanama. Como el puerto era muy largo, tuvimos que hacer una parada a dormir en una de los campings, entre comillas, que hay para los que hacen el trekking de Choquequirao. De ahí el valle seguía subiendo y subiendo y ya íbamos cogiendo una cota buena y ya se iban viendo las montañacas que hay por la zona. Al final la pista era bastante reciente y estaba en bastante buen estado. Incluso había tramos de la senda vieja que se podían cruzar bastante bien. Y el tiempo se iba poniendo un poco peor. Ya cada vez el ambiente era más de alta montaña. Ya veis cómo son los puertos allí. Conforme nos acercábamos al collado la cosa se ponía más chunga y prácticamente llegamos nevando, empujando las bicis porque nuestra aclimatación todavía no acaba de ser buena para subir con la bici a 4.600 metros. De bajada al pueblo de Yanama la cosa se ponía bastante más chunga porque el frío casi no nos dejaba ni frenar. Cuando llegamos al pueblo parecía que había un camping, así que decidimos quedarnos allí. Cenamos con la familia que lo llevaba, que eran bastante simpáticos. Después de estar toda la noche lloviendo, al día siguiente amaneció con las cumbres bastante nevadas. Aquí ya de verdad comenzaba el sendero y nos iba a tocar empujar la bicicleta por el barrizal que se había montado con la lluvia del día anterior. El día de momento tampoco acompañaba, nos salió bastante nublado y medio lloviendo. Nos esperaba el paso de San Juan, que es un paso bastante expuesto por una senda cortada en medio de un precipicio. La senda seguía sin dar tregua y tuvimos que empujar y empujar y empujar y ya la cosa empezaba a cansar un poco. El paso de San Juan no resultó ser tan expuesto como esperábamos, pero sí fue muy espectacular. Además en ese momento se abrieron unos claros que nos permitieron ver todas las montañas nevadas, con lo cual nos quedamos con la boca abierta flipando. Por fin habíamos llegado arriba, veíamos nuestro objetivo enfrente. Ahora tendríamos que bajar a cruzar el río Blanco, que es el valle que se ve abajo del todo. El sendero que esperábamos que iba a ser ciclable fue un auténtico infierno de piedras, incaescaleras, barro y para colmo nos llegó el mazazo final. Habíamos cogido realmente poca comida, porque pensábamos cogerla en Maizal, que está a mitad de camino en la bajada de Río Blanco. Había leído en bastantes sitios que ahí vivía una familia que tenía unos abastos ahí. El problema fue que cuando llegamos allí no había nadie. O se habían ido de vacaciones o se habían ido a hacer recaos. El caso es que no teníamos comida. Y esta es la cara que se me quedó al ver que aquello estaba vacío. La cosa no pintaba bien. Íbamos despacio, sin comida y no sabíamos lo que nos iba a costar llegar hasta el próximo sitio. Continuábamos bajando por el sendero y de repente este mejoró notablemente. Vimos que había unas palas y unos picos en uno de los bordes. Montados ya en las bicis, en un momento estábamos en el río Blanco. Allí nos encontramos a los culpables de que el sendero estuviera en perfecto estado. Era una cuadrilla de un adulto, 3 jóvenes y una chica que se dedicaban a arreglar el sendero. Allí tenían su campo base. Al vernos llegar en bicicletas se asombraron bastante
y tras hablar un rato con ellos nos invitaron a cenar choclo y una especie de sirope de fresa. En esta foto podéis ver el pedazo de curro que se pegan por el sendero. Al final nos habían salvado el día, tanto por su trabajo en la senda como por invitarnos a comer. Comenzábamos el día empujando la bici y solo teníamos 1300 metros de desnivel que subir hasta la Abra de Choquequirao. Lo que no sabíamos es que lo peor no iba a ser empujar las bicis, sino que iba a haber un montón de escaleras y un montón de mosquitos, tabanos y todo tipo de bichos que aprovechaban que no podíamos quitárnoslos con las manos para picarnos. Cuando por fin llegamos a Choquequirao seguíamos teniendo el mismo problema, no teníamos comida. Pensábamos que aquí habría porque es un sitio más turístico, pero nada de eso. Tuvimos que pedir a una mujer que por favor nos diera algo de comida y nos dio un poco de arroz, porque en teoría allí no les dejan vender comida a los turistas. Las ruinas fueron espectaculares, eso sí, es un sobo verlas porque está todo a muy distintos niveles. Una vez vistas las ruinas continuábamos nuestro camino, que en teoría iba a ser en bajada, pero de momento no era el caso. Por fin llegamos a un sitio donde ya dejaban vender comida y había una especie de restaurante donde nos pudimos poner hasta las patas de comer. La bajada se iba dejando, la verdad, pero llegó un momento que aquello se puso bastante inclinado y se complicó bastante, con pequeños saltos, muchas piedras. Ahí podemos ver lo que nos esperaba enfrente. Menos mal que una de las dudas que teníamos, que era cómo cruzar el río, había sido solucionada por una pasarela. La anterior se la había llevado el río. El clima en ese punto había cambiado totalmente. Era como un desierto, de hecho había cactus y de todo. Hacía muchísimo calor cuando pasamos por allí. Nos tocaba subir y bastante. Pero bueno, ya se llevaba de otra manera, el sendero estaba en buen estado y si no hubiera sido por unos mínimos quitillos que nos atacaron y se nos comieron vivos, aquello hubiera sido más llevadero. Esta parte del camino es la que suelen hacer la mayoría de la gente cuando van a ver la ruina de Choquequirao, con lo cual está bastante cuidada y tienes varios sitios donde acampar. Aún así, aquí tampoco regalan nada y la subida es implacable. Lo bueno es que ya vas viendo por fin que estás llegando al final y los ánimos van creciendo cada vez, aunque la cuesta cada vez sea más dura. Cuando por fin llegamos arriba y vimos una furgoneta que traía gente, no lo dudamos y negociamos con el conductor para que nos llevase a Cuzco. El resto del camino que nos esperaba era pura carretera, entonces no nos merecía la pena ir montados. Después de lo que habíamos vivido nos sobraba ya carretera. ¿Qué os ha parecido? Menuda curtida, ¿eh? Casi nada la de empujar y subir incascalones que nos metimos. Ya habéis visto que lo celebramos pegándonos un buen atracón. Pero después de esa comida, por la noche se nos ocurrió ir a comer unas salchipapas. Y al sitio que fuimos tenía buena pinta, pero fue una cagada como un templo, nunca mejor dicho. Estuvimos malos 3 días, vomitando y yéndonos por la pata abajo, y nos quedamos finitos. Ya nos quedaba solo la última parte. Y para mí es el sitio más bonito en el que he ido en bicicleta, así que no os perdáis la última parte. Venga, hasta luego.